Dios les bendiga. Esta es su hermana en Cristo, Ana Rosa Martínez Guzmán, esposa del pastor Ángel Arnett Rivera, y juntos pastoreamos la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo Pueblo, Casa de Paz para toda la ciudad. Así que le enviamos un caluroso saludo a todos los miembros de nuestra iglesia en Arecibo, al igual que todos los hermanos y amigos que se conectan a esta transmisión. En esta hora vamos a estar en el estudio de la palabra, la clase que corresponde a la lección número 20 del expositor, que se titula Implicaciones del bautismo de Jesús como el Hijo del Hombre. Así que le pedimos al Señor que ministra nuestras vidas y que a través de esta lección en esta noche podamos aprender de su palabra, afianzarnos como cristianos y madurar, seguir madurando en sus caminos. El tema del trimestre, según el expositor Beta lo tiene organizado, es Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Y vamos a estar hablando acerca del bautismo de Jesús, como les dije, la lección número 20. Y vamos a estar estudiando las porciones bíblicas que se encuentran tanto en Mateo, capítulo 3, versículos 5-6 y del 11 al 17, así como en Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22, en ambos evangelios se registra el evento que vamos a estar estudiando en esta noche. Les invito a que busquen su Biblia, que repasen la lección y vamos entonces a trabajar con una afirmación fundamental, que es lo que conocíamos como el versículo para memorizar. Anteriormente tenemos que como hijo de hombre Jesús se identificó con la humanidad, y lo vamos a ver durante esta lección, y le reconoció Dios como su hijo amado, que estaba realizando una misión. Y el versículo para meditar, como les dije, se encuentra en Lucas 3:22, que está precisamente, es el último versículo que vamos a estar trabajando en la lección de hoy. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vamos a estar enfocados en unos objetivos para la noche de hoy. Nuestro propósito es que todos podamos apreciar que Jesús, como hijo del hombre, tenía mucho cuidado de cumplir con todos los requisitos de un buen creyente en Jehová, porque es nuestro ejemplo a seguir. Comprenderemos el significado del bautismo predicado por Juan y valoraremos el modelo de la obediencia de Jesús en su misión redentora. Comenzamos con la primera parte, que es la introducción de la lección, y vamos a tocar unos puntos que vamos a estar desarrollando durante la clase. Entre ellos, pues tenemos que Juan el Bautista, se le conocía como el Bautista porque precisamente bautizaba. El bautismo que llevaba a cabo Juan era un bautismo dirigido al arrepentimiento y a la conversión, para que la gente se convirtiera y evitar el juicio a causa del pecado o a causa de no creer. Juan el Bautista tenía un mensaje muy claro. Algunos podrían decir que tenía un mensaje fuerte, y en realidad tenía un mensaje fuerte. Su propósito principal era que la gente se reconociera, se arrepintiera de sus pecados y cambiara su manera de ser y se tornara, ¿verdad?, lo que enseñaban las escrituras en aquel entonces. De la manera en que él plantea tanto Mateo como Lucas el bautismo de Jesús, nos demuestra que Jesús tomó forma de hombre, haciéndose empático con la humanidad, con nosotros, para llevar a cabo su sacrificio en la cruz. Y como parte de este ministerio, pues un evento tan importante y trascendental fue precisamente el que vamos a estar estudiando hoy, que fue su bautismo en agua. En la primera parte vamos a estar hablando acerca de los versículos que se encuentran en Mateo, tanto el 5 al 6 como el 11 al 12, y quiero compartirlos con ustedes, pero antes quisiera que pensaran, se acordaran estamos hablando de Juan el Bautista. Era el primo de Jesús, era hijo de Elizabeth y Zacarías, fue un milagro, una promesa cumplida. Brincó en su vientre cuando María se encontró con Elizabeth. Le llevaba algunos meses a Jesús, y Jesús siempre reconoció
y tuvo una deferencia hacia Juan el Bautista porque era en aquel entonces un profeta de aquel tiempo. En Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y en Mateo 3, 11 y 12 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay unos datos muy interesantes acerca de Juan. Juan era un profeta que vivía en la austeridad. Juan era un profeta que vestía, según se registra en su palabra, en Marcos capítulo 1, versículos del 4 al 6, vestía de piel de camello y su comida era langostas y miel silvestre. Así que era una persona muy modesta en su diario vivir, una enseñanza para todos nosotros, que a veces pensamos que el evangelio se trata de la prosperidad o de tener muchas posesiones. Aquí tenemos un ejemplo más de la humildad. Yo creo que Juan es sinónimo de humildad. Es una persona que cuando nosotros estudiamos nos damos cuenta que lo primero para él era anunciar la palabra, el arrepentimiento y preparar el camino, como bien lo dijera, para nuestro Señor y Salvador Jesús, que a la vez era un familiar suyo, era su primo. Juan el Bautista bautizaba en aquel entonces, esto fue antes del bautismo de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de que él bautizaba en aquel entonces, cuando hacía mucho tiempo que había un silencio, lo que se conoce como un silencio profético, después del último profeta, de alrededor de 400 años, según los comentaristas y según se registra en la historia. Y Juan aparece para promocionar, para promulgar, para predicar el arrepentimiento de todas las personas, anunciando, ¿verdad?, que el que no se arrepintiera, pues lamentablemente sufriría el juicio. Así que el llamado de Juan en aquel entonces era arrepentirse de los pecados, y como un acto de simbolizar ese arrepentimiento, pues era que Juan les bautizaba en agua. En aquel entonces, como recordarán y como lo vamos a ver ya mismo, Juan bautizaba en el río Jordán, y era muy diferente a las abluciones judías y abluciones, vamos a verlo ya mismo, que son unos rituales que hacían en esta época para limpiarse de las impurezas, para lavar, limpiar, ¿verdad? Y de esta misma manera Juan utiliza este evento del bautismo como un simbolismo de un cambio de vida, de una vida de pecado hacia un cambio de vida agradable ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Juan, como les dije anteriormente, Juan presentaba un mensaje de arrepentimiento y conversión, y siempre invitando a la gente a convertirse a Jehová, a arrepentirse de sus pecados y a tornar su mirada a Jehová. Y esto lo hacían o lo oficializaban a través del bautismo, que era un acto simbólico y a la vez un testimonio público de la decisión que había tomado la persona. Era totalmente distinto a estas abluciones, como les expliqué, o ritos que tenían acostumbrados en aquella época, que generalmente era gente de dinero quien lo hacía. Así que era muy, muy diferente. El mensaje de Juan era un mensaje dirigido a todo tipo de personas, tanto a judíos como a gentiles. No era para un grupo en particular, sino que era algo para todo el que le escuchara. Tanto los judíos como los gentiles, ambos Juan los consideraba como pecado, y por lo tanto pues todos tenían que arrepentirse. Y a pesar de que tenía un mensaje duro, como algunos piensan y lo califican, gente le seguía, y la Biblia registra que Juan bautizaba, así que iba gente donde él, aceptaban el mensaje y
y hacían este ritual que era el bautismo. Y como les dije ahorita, el bautismo Juan lo hacía en el río Jordán. Los evangelios y hechos mencionan este bautismo como bautismo de arrepentimiento o conversión. Era una forma de testificar la transformación que surgía del arrepentimiento de pecados y el perdón, ¿verdad? El fruto digno de arrepentimiento. Otras personas también religiosas en aquella época acudían de igual manera a Juan, tal vez con la curiosidad de ver qué era lo que él estaba haciendo, pero siempre Juan aprovechaba las oportunidades para predicar el arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado, si lo recuerdan. Así que la invitación que Juan el Bautista hacía todavía tiene vigencia en el día de hoy, es precisamente el mensaje que nosotros llevamos como iglesia a la gente que todavía no conoce al Señor, es arrepentirse y convertirse de sus malos caminos y volver su mirada al Señor. Esa es nuestra función en esta tierra, predicar el Evangelio de Cristo. Y Juan se conoce también como el precursor de la era mesiánica. El mismo Juan dice que él estaba preparando el camino, que detrás de él, y esto demuestra, venía, ¿verdad?, aquel que era digno. Y de esta manera demuestra también nuevamente la humildad de Juan. Él no aprovechaba ninguna oportunidad para ser reconocido, no buscaba su reconocimiento, sino lo que él buscaba era el arrepentimiento, el ser instrumento para que las personas se acercarán a Dios, ser un vehículo de bendición a otras personas. Así que esto es muy admirable. Y él predicaba, ¿verdad?, como les decía ahorita, sin un grupo en particular, sino que su mensaje era general para todas aquellas personas que le escuchaban. Y muchos de ellos, pues, aceptaban el mensaje y precisamente acudían a Juan para que fueran bautizados y se arrepentían y testificaban de esta manera que se tornaban del pecado hacia la palabra del Señor. Algunos pensaron que Juan era el Mesías, así lo registra la palabra, pero Juan, como persona íntegra y persona humilde y muy centrada en su ministerio, él mismo aclaró que no era el Mesías, que él era solamente uno que venía antes uno que estaba preparando el camino, uno que estaba anunciando, un profeta, ¿verdad? En aquel entonces era conocido como un profeta. Y el mismo Juan reconoce que el que viene tras de él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el bautismo del Espíritu Santo entonces era el que vendría a consecuencia de la conversión y de la fundación de la iglesia, y todos sabemos que aconteció precisamente en los inicios de la iglesia. Está registrado en los primeros versículos de Hechos, cuando Jesús asciende. Les había indicado a los discípulos que no nos quedaríamos solos, sino que vendría el Consolador, y así fue. Así que el Espíritu Santo comienza a obrar a través de la fe en el creyente, una vez el creyente acepta el sacrificio hermoso de Jesús en la cruz del Calvario. Y esta es la culminación precisamente de las profecías del Antiguo Testamento, en donde Jesús mismo viene a la tierra a dar su vida en rescate de todos nosotros. Así que ese bautismo pues es precisamente un simbolismo de ese cumplimiento de profecías dadas hacía muchos años atrás, y es un evento sumamente importante, es un momento muy estudiado por los cristianos, porque se da una situación sumamente muy nuestra, muy de los cristianos, en donde se manifiesta la deidad en su plenitud. Así que aquí estamos en los comienzos de la iglesia. En términos de la historia, ¿verdad? Estamos estudiando unos eventos que fueron eventos anteriores, como el bautismo de Jesús, precisamente, ¿verdad?, al surgimiento de la iglesia. Jesús se encargó de decirle a sus discípulos precisamente también que
que serían bautizados con el Espíritu Santo, y esto se cumplió en Hechos, como les dije anteriormente. Todo cristiano, pues, al ser bautizado, pues participa, ¿verdad?, de ese mismo Espíritu y forma parte de ese cuerpo que es la iglesia. Jesucristo es el dador del Espíritu Santo y la iglesia es quien recibe ese bautismo, y a través de ese bautismo la iglesia también recibe los dones que son precisamente para que nosotros podamos cumplir nuestro ministerio en la tierra. No todos tenemos los mismos dones, cada cual tiene los dones según Dios en su misericordia nos otorga, pero una cosa sí está clara, que esos dones son para utilizar en beneficio de la iglesia de Jesucristo. Así que tenemos a Juan utilizando, ¿verdad?, esta foto. Podemos ver cómo Juan, espero que puedan ver la presentación, cuando Juan Jesús se le acerca, él como que rehúsa, no quiere bautizarlo porque indica que quien debe ser bautizado, él no es digno para bautizar a Jesús, sino que el que debe ser bautizado es él. Así que de momento como que se niega, pero luego accede y ocurre algo hermoso. Esto se registra en Mateo 3, del 13 al 15. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque ahora conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Así que Jesús sube de Galilea de los Gentiles. Galilea es uno de los lugares en donde Jesús estuvo mucho tiempo, en donde hizo milagros, y se le llama Galilea de los Gentiles precisamente porque estaba ocupada por mucha gente que no eran judíos, sino que mucha de la población de ese lugar eran gentiles, lo que se conoce como los gentiles. Y allí estaba Juan predicando en el río Jordán, predicando el bautismo para arrepentimiento. Así que yo creo que Juan no desperdiciaba ninguna oportunidad, sino que al contrario, él aprovechaba cualquier oportunidad para predicar el evangelio, para predicar el arrepentimiento. Así que va donde Juan Jesús reconociendo que debía hacerlo. Y es Galilea precisamente, una ciudad habitada mayormente por gentiles, el escenario de donde Jesús da ese paso, ¿verdad?, para entonces trasladarse al río Jordán y ser bautizado precisamente por Juan el Bautista, simbolizando que era el Hijo del Hombre, y el mismo Hijo del Hombre, el mismo Jesús, nos dio testimonio de llevar a cabo este acto tan hermoso que nosotros todavía celebramos, porque lo hacemos en testimonio de que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, y de esta manera testificamos que ya somos sus servidores, que la vida antigua terminó y ahora tenemos nueva vida en Él. En Mateo 3:15, como ya verás, dimos lectura, podemos ver a Jesús en el significado, ¿verdad?, del bautismo como hijo de Dios, viendo un acto de obediencia a su Padre, a nuestro Padre Celestial, haciendo, ¿verdad?, este acto y cumpliendo con un ejemplo para nosotros, aunque Jesús sabemos que no había pecado en él, pero hizo esto para que nosotros tuviésemos el ejemplo y hiciéramos exactamente lo que él nos enseñó y nos mostró. Así que se sumerge Jesús, Juan lo sumerge en las aguas del río Jordán, simbolismo de esa muerte del viejo hombre y esa resurrección, simbolismo también de la muerte de Jesús. Era como también un evento precursor del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en donde Jesús ofrece su vida en sacrificio y al tercer día resucita. Así que de esa manera tipifica lo que en algunos días, en algunos momentos posteriores, en algún momento posterior, iba a suceder en la cruz del Calvario, que era precisamente la muerte de Jesús, pero
no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, y así nosotros lo creemos y esa es nuestra fe. Así que con la muerte, sepultura y resurrección, Jesús satisfacía las demandas de la justicia divina, y entonces se facilitó para hacernos a nosotros partícipes de la salvación, que nosotros también podamos, a través del arrepentimiento, a través del perdón de nuestros pecados, también llegar hasta nuestro Padre Celestial a través de Jesús como mediador entre Dios y el hombre. Qué hermoso es el amor del Señor, qué hermoso es que Jesús se dio a sí mismo para beneficio de nosotros, para abrirnos camino, para permitirnos ese acceso al Padre. Y eso es sumamente admirable y debemos estar agradecidos, porque si no hubiese sido por su misericordia, pues no tendríamos acceso a esta salvación tan hermosa. Así que ese es el amor tan grande que Jesús nos dio. Continuamos con Mateo capítulo 3, 16 al 17, en donde Jesús fue bautizado. Aquí ocurre el evento como tal y se registra tanto en Mateo como en Marcos, pero vamos a dar lectura a Mateo. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué significa este momento tan especial? Bueno, si leemos en Lucas 3:21, se destaca que Jesús oraba mientras los demás eran bautizados. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de esa comunión directa con el Padre. Otro de los ejemplos que Jesús nos deja para que nosotros le imitemos. De esa manera, su obediencia es total al Padre, y hace este acto también en obediencia. Así que este acto de estar orando también hace evidencia de esa comunión que mantenía Jesús constante con el Padre. No estaba buscando protagonismo, sino que veía que era un acto de total sumisión, y como les dije ahorita, pues ejemplo para que nosotros también siguiéramos sus pasos. Así que el Hijo del Hombre, en un acto de sumisión, se bautiza, se sumerge en las aguas en señal, como si fuera demostrando ese acto, e inmediatamente hay una manifestación celestial en donde escucha la voz de Dios Padre de los cielos, reconociéndolo como su Hijo amado. Y la Biblia también registra que el Espíritu descendió en forma de paloma. Así que tenemos la manifestación de la Trinidad en este evento. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta manifestación del bautismo de Jesús, que es una evidencia de que nuestro Dios es real y que nosotros le servimos a un Dios poderoso. Qué hermosa esa expresión: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A mí me encantaría que fuera la misma expresión refiriéndose a mí. Estoy segura que cada uno de ustedes concuerdan conmigo en esa apreciación. Así que nuestro Padre Celestial da testimonio de que Jesús era su Hijo. Él está diciendo ante todo el mundo que este es el escogido, que este es el ungido, que este es el que Él va a salvar al mundo. Y eso lo presenciaron todos los que estaban allí. Así que Jesús se hace a sí mismo, ¿verdad?, pecador, para salvarnos a nosotros. Qué hermoso privilegio que tengamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios que nos ame tanto, que haya enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados sin nosotros merecerlo, sin nosotros ni siquiera tener características que nos hagan merecedores de ese sacrificio hermoso que ocurrió en la cruz del Calvario. Así que agradecemos a nuestro Padre Celestial por tanto amor, por tanta misericordia. En Mateo y en Lucas también se registra, ¿verdad?, que de manera tanto audible como estamos hablando, la voz se escuchó, y de manera visible, que descendió en forma de paloma, se afirma que Jesús era el ungido de Dios, que era el escogido. Así que a veces nosotros pedimos y solicitamos repetidamente
confirmación de algún llamado, de unas instrucciones, de seguir el plan de Dios y queremos una constante confirmación o queremos varias confirmaciones. Y aquí tenemos una hermosa confirmación, una hermosa afirmación del Padre y del Espíritu Santo en testimonio de que Jesús era el Hijo amado, el Hijo del hombre, y quien venía a la tierra con una función específica que era salvar a la humanidad de nuestro destino final, que es la muerte eterna, y brindarnos la oportunidad de cambiar ese destino final por una vida eterna junto a Él en el cielo. Así que toda la obra de Jesús en la tierra mientras estuvo aquí fue en una misión conjunta con el Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Y siempre durante su ministerio hubo esa coinonía, esa comunicación, esa comunión constante. En muchas instancias la Biblia registra que Jesús oraba, que en ocasiones pasaba la noche orando, que intentaba que sus discípulos lo hicieran y se cansaban, se dormían, pero él continuaba con esa comunión y vuelvo y repito, es una forma de también darnos a nosotros ejemplos de lo que nosotros debemos hacer. Él vino, se hizo humano, se hizo forma de hombre para que nosotros viéramos que es posible, que podemos hacerlo con su ayuda sobre todas las cosas. Así que durante todo el ministerio de Jesús se evidenció esa presencia del Espíritu Santo, esa autoridad con la que hacía milagros, con las que hacía portentos, con las que liberaba a endemoniados, con las que sanaba enfermos y muchos otros milagros, inclusive resucitaba muertos. Todo eso lo hacía, ¿verdad?, a través del poder del Espíritu Santo, producto de esa comunión, de esa íntima relación, de esa Trinidad, de esa manifestación de la Trinidad. Así que Él muere luego del bautismo, ¿verdad? Conocemos la historia, Jesús muere, pero no se quedó muerto, sino que resucitó en señal de victoria, tal y como cuando sale después de haber sido sumergido en las aguas, emerge, ¿verdad? De la misma manera Jesús resucitó. La Biblia registra una serie de apariciones a mucha gente por varios días y se registra, ¿verdad?, en la palabra del Señor que sí, que Él resucitó, y esa es precisamente el fundamento, ese evento es el fundamento de nuestra fe, así lo creemos, y de la manera que resucitó, también estamos esperando su venida para que nos lleve a esas moradas celestiales que Él nos prometió que iba a preparar, para que nosotros también estuviésemos por una eternidad con Él. Esa es nuestra esperanza. Así que Jesús asciende al cielo, ¿verdad?, luego de su muerte y resurrección, y luego de aparecerse a muchas personas, asciende al cielo, pero con la promesa de que enviaría al Espíritu Santo para que continuara ayudando a los líderes que Él dejó en aquel entonces para comenzar la iglesia, para comenzar a predicar el Evangelio, para pregonar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, con el propósito de que nos arrepintamos, de que nos bauticemos tal y como Él lo hizo, y que ya sea que la muerte nos llegue o que participemos, ¿verdad?, de su segunda venida, nos vayamos a morar eternamente con Él en las moradas celestiales. Esa es nuestra esperanza y para eso estamos trabajando. Así que no nos dejó, Él se fue, Él ascendió al cielo, pero no nos dejó huérfanos, nos envía al Consolador. Y ese Consolador, ese Espíritu Santo, tiene unas funciones y entre las funciones, ¿verdad?, nos capacita, nos redarguye, nos ayuda, nos dirige, nos regala dones para el beneficio de la iglesia, para crecimiento, para fortalecer, para bendecir y para que otros también puedan venir a sus caminos de la misma manera que nosotros lo hicimos. Así que este evento tan importante como el bautismo de Jesús es un evento
del cual nosotros predicamos, aprendemos y lo seguimos practicando hoy en día, lo seguiremos practicando porque es un evento tan importante en donde nosotros conscientemente le decimos a todo el mundo que en este momento reconocemos que somos pecadores y que queremos testificar públicamente que queremos dejar de ser de esa manera, vivir pecando, y que queremos que Jesús sea quien more en nosotros y que nuestra vida cambie y la vieja criatura quede atrás y seamos nueva criatura en Cristo Jesús. Así que en resumen, y ya para terminar esta lección, el bautismo que Juan predicaba era un bautismo para arrepentimiento, diferente a las prácticas de aquel entonces, que era más bien para purificarse o para limpiarse, en otras palabras, y que era exclusivo para una clase social. El bautismo que predicaba Juan y que practicaba Juan era para todo el mundo, sin acepción de personas. El mensaje era para todos. Los evangelios y los hechos, ¿verdad?, mencionan que era un bautismo para arrepentimiento o conversión, que se exigía una transformación en el modo de pensar, porque precisamente es un acto en donde yo voy a dejar de actuar de una manera, que es la manera en donde practicamos el pecado, para actuar de otra manera que es acorde con la palabra del Señor. Así que hay una confesión de pecado, hay un arrepentimiento y hay una transformación, hay un cambio de conducta, y producto de ese cambio de conducta pues hay unos frutos. Así que Jesús sube de Galilea, como les estaba diciendo ahorita, de los gentiles. Se le conoce así porque la mayoría de la población era gentil, para entonces ir hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Era como un ejemplo o como un acto de empatía para con nosotros, diciéndonos: mira, yo vine a este mundo, yo dejé mi gloria, yo tomé forma de hombre y vine a este mundo a ofrecerme como sacrificio. O sea, que es un acto de total desprendimiento, es un acto de humildad, es un acto de empatía con nosotros, y nos anima a nosotros a tener esa esperanza de que tenemos quien abogue por nosotros, quien intervenga por nosotros ante el Padre, que es Jesús, el Hijo de Dios. Así que tenemos a dónde acudir. Y cuando Jesús sube, entonces, como último punto importante de la lección, pues entonces tenemos el testimonio de que fue comisionado para llevar a cabo unas funciones específicas, con el propósito de que nosotros volviéramos a tener relación con el Padre Celestial, con el propósito de hacerse a sí mismo el camino, la verdad, la vida, para que nosotros podamos llegar al Padre, porque así como Él lo dijo, que a través de Él es que llegamos al Padre, que Él es el camino, que es la verdad, que es la vida, entre otras muchas cosas, y que enfatizó en todo momento en que le imitáramos. Así que es nuestro ejemplo a seguir. Y nuestro propósito es que a través de sus enseñanzas nosotros también podamos algún día estar en esas moradas celestiales junto con Él, adorando a nuestro Padre Celestial. Así que hasta aquí esta clase, espero que haya sido de bendición. Una vez más, les saluda y se despide su hermana en Cristo, Ana Rosa Martínez, de la Iglesia de Pentecostal Arecibo Pueblo, Casa de Paz. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros.